al sistema urinario. Y empecemos a hablar de las malformaciones congénitas renales. Malformaciones congénitas renales. Agenesia renal. Agenesia, formación del riñón. ¿Sí? Son malformaciones. Bueno, como estamos hablando de patologías congénitas, entonces el niño nace con estas patologías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el niño nace sin uno o sin los dos riñones. Esta patología, dependiendo qué tipo de agenesia sea, si es unilateral o bilateral, es de muy mal pronóstico. Porque imagínense ustedes una agenesia bilateral. O sea, es un niño que ya nació con falla renal aguda. Es un niño que ya confinado a hemodiálisis. Es un niño de muy mal pronóstico. Por lo general estos niños no llegan a los 2 años de vida. Los de la bilateral no llegan a los 2 años de vida porque no tienen riñón. Le toca es al niño permanentemente estar haciéndoles diálisis renales. Se comporta un poco mejor la agenesia unilateral. Tiene un riñón, ¿cierto? Pero ese riñón, los libros lo describen así, es un riñón precioso. Es un riñón que hay que conservarlo muy bien. Estamos hablando de un niño recién nacido. Entonces, estos niños pues no nacen con falla renal, pero ese riñón hay que cuidárselo muy bien. Y es un niño que ya nace confinado a una dieta súper rigurosa, completamente, yo no diría que hiposódica, sino asódica. Porque ese riñón se lo tengo que cuidar, porque ese riñón es el encargado de filtrar o de limpiar todo el cuerpo, ¿sí? Toda la sangre de todo el cuerpo. Al principio pues es de al principio no pasa nada, porque lo único que tenemos es leche materna, ¿sí? Pero ya cuando al niño se le empieza a meter la dieta complementaria, ahí es donde se deben extremar los cuidados del niño con la dieta, porque ya se le empieza a meter que la sopita, que ya, sí, poquito a poquito se le va metiendo que el huevito, que esto y aquello, no echarle sal, porque yo tengo que cuidar ese riñón. Si yo le empiezo a meter sal a ese riñón que está trabajando, ¿cierto? Él es el único que está trabajando, pues la sal me lo va a ir deteriorando más rápidamente, ¿cierto? Si el niño tiene cuidados, puede durar muchos años. Hablan de que no es tan agresivo como en la agenesia bilateral, ¿cierto? Ahí se reportan en la historia, por así decirlo, casos de niños que llevan 40, 50 años con un solo riñón, pero la vida de ellos les cambia no, es una vida que con muchas privaciones, porque también en la medida que ya el niño va creciendo, hay que regularle la cantidad de líquidos que consumen en el día. No pueden tomar a libre demanda como nosotros, que podemos tomarnos toda la cantidad de agua que queramos al día. Ellos no, porque también mucha agua les va a generar a los pacientes, o nos genera cualquiera de nosotros, mucha agua, un síndrome de hiperhidratación. Y entonces el riñón, para filtrar toda esa agua, tiene que trabajar más rápidamente, ¿cierto? Y en estos niños no es aconsejable que el riñón trabaje tan rápidamente, porque se va a llegar a un momento en que se va a cansar. Si ustedes tienen una máquina X, la máquina que ustedes quieran imaginarse, y la ponemos a trabajar todos los días esa máquina, ¿sí? Pues se va a deteriorar. Hay que hacerle mantenimiento rápidamente para que no se nos desgaste la máquina, ¿cierto? Lo mismo sucede con el riñón, ¿cierto? ¿Serían más propensos a cálculos renales? Con la dieta no, porque es que estos niños, así sea que nazcan con un solo riñón, ellos ya vienen ya toca ponerles una dieta, especialmente cuando la dieta se le empieza a meter la dieta complementaria. En los primeros meses no, porque solamente leche materna, ¿cierto? No pasa nada. Pero cuando ya se le empieza a meter la dieta complementaria, que ya se le empieza a meter, por ejemplo, que empieza uno con la clara de huevo, entonces ahí ya empiezan a limitar las restricciones. Estos niños deben tener una dieta hipoproteica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a estos niños no se les debe dar mucha carne de res. Y es lo primero que cuando ya les dan permiso a las mamás de meterle carnecita, es la primera carne que le metemos. Que el caldito, que la sopita, échele el huesito, ¿sí? Échele ahí un pedacito de carne para que quede con sustancia, ¿sí? Esa carne no,
porque el riñón del niño hay que cuidarlo y no debe filtrar muchas proteínas. Y una de las proteínas más difíciles para metabolizar el riñón es la carne de res. ¿Estos niños pueden comer carne de res? Sí, claro, pueden comer carne de res, pero ya no tan frecuentemente como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que nosotros, si queremos, podemos comer carne de res todos los días. Estos niños ya se les limita a 1 o 2 veces por semana. Pero entonces sí se les intensifica las otras proteínas de carne blanca, como es el pollo, el pescado, ¿verdad? Por ejemplo, estos niños tomates no pueden consumir mucho, porque el tomate es mucha proteína. Es que los guisitos y todo el baile. ¿Qué le echa a la mamá? Uno cuando hace una sopita, ¿qué es lo primero que le echa a la sopita? Cebolla y tomate venteado, para que coja buen sabor. Sí, el tomate no se debe comer crudo. Todos los días pues ya llega un momento en que, al principio no, obviamente, pero cuando ya ese niño esté 40, 50 años es cuando empieza a pasarle la factura, la cuenta de cobro. ¿Sí? Bueno, hipoplasia renal, aquí se forma el riñón, pero no se desarrolla completamente, ¿cierto? El riñón, ese riñón es afuncional. Desde el punto de vista funcional, se comporta igual como una genesia, ¿sí? Porque ahí el paciente tiene una cosita del riñón, pero la pregunta es, ¿este riñón funciona? Este riñón no filtra, ¿sí? Tiene ese pedacito ahí de adorno, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, los cuidados igual que si el niño naciera con una genesia renal. El riñón ectópico. El riñón ectópico significa que el riñón se formó o se encuentra ubicado en el lugar que no es, ¿cierto? Por lo general la ubicación de estos riñones es a nivel pélvico, por lo general. Recuerden que los riñones de nosotros pues, se encuentran a nivel de retroperitoneo, a nivel de los flancos, como en la mitad de la región abdominal. En estos niños el riñón se forma, uno de los riñones se va a formar es a nivel pélvico, por lo general la ubicación es a nivel pélvico. Pero el riñón es completamente funcional, funciona bien. El paciente puede durar toda la vida con el riñón así y se murió de otra cosa, ¿cierto? El riñón es completamente funcional, ¿sí? Bueno, tenemos ahora el riñón en herradura. Este es un trastorno que es quizás de los trastornos congénitos, este es el más frecuente, ¿sí? Resulta que en los riñones se forman a partir de una capa germinativa que se llama el mesodermo intermedio, ¿sí? Él forma una zona que se llama el área nefrógena, y a partir del área nefrógena es que se van a formar los riñones. Esa área nefrógena en el embrión son dos, una del lado izquierdo, otra del lado derecho, ¿cierto? De ese mesodermo intermedio se van a formar tres estructuras, una primera estructura que se llama el pronefros, otra que se llama el mesonefros y otra que se llama el metanefros. El pronefros no hace nada, él se forma y como a los 3-4 días desaparece. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué carajo se forma esa vaina entonces? Si no aparece el pronefros, no se forma después el mesonefros ni el metanefros. Él no hace nada, pero tiene una función muy importante, y es que gracias a él estimula, incentiva la aparición de las otras dos estructuras embriológicas que son el mesonefros y el metanefros. Y a partir del mesonefros y del metanefros se va a formar toda la parte urinaria. Y específicamente el metanefros es el que me forma el riñón. Entonces en estos pacientes se produce una no división del metanefros, ¿sí? El metanefros que se tendría que dividir para formarme riñón izquierdo y riñón derecho no se segmenta completamente, sino que en su parte inferior el metanefros queda pegado. Y entonces el metanefros me está formando los riñones, se va a formar el riñón en herradura. Por lo general siempre la unión del riñón es a nivel del polo inferior, de la parte inferior. Pero los riñones son completamente funcionales, ¿sí? Y son independientes. Cada riñón, a partir del mesonefros, el mesonefros forma todo lo que es la nefrona. El mesonefro forma la nefrona y el metanefro forma el tejido renal, ¿cierto? Entonces esos riñones son completamente funcionales y son independientes, es decir, habrá
una pelvis renal con un ureter para el riñón izquierdo y habrá una pelvis y una nefronas para el riñón derecho. El paciente puede durar toda la vida con ese problema, ese trastorno, pero no va a pasar nada. La disgenesia renal es un trastorno en donde se forma un riñón, pero es una masa completamente amorfa. Es como el esbozo o se observa que se quiso formar un riñón, pero no se diferenció ninguna de las estructuras, ni del mesonefros ni del metanefros. Esta lesión puede ser completa o puede ser parcial. Me explico. Puede ser la digenesia completa, o sea que uno encuentra una masa amorfa y al mirarlo histológicamente pareciera encontrar unas células como si fuera a formar una nefrona, como si se hubiera formado un riñón, pero no se formó todo el riñón, es una masa amorfa. O la otra puede ser parcial, que se forme en esa masa una parte del riñón y la otra parte sea completamente amorfa. De todas maneras, desde el punto de vista funcional, la disgenesia es un riñón afuncional. Ya sea que se haya formado un poquito de riñón, que se haya formado la mitad del riñón, que se haya formado las 3/4 partes del riñón, o que no se haya formado nada del riñón, ese tejido es completamente afuncional. ¿Sí? Bueno, preguntas. Uy, ¿qué pasó?